la noche y damos comienzo a un tiempo maravilloso en donde sabemos que el Señor va a bendecir su vida. Soy el pastor Josué Rodríguez, pastoreo la iglesia Casa de Luz Altísimo en la ciudad de Caguas, y la iglesia más feliz de todo Puerto Rico. Les recibe a todos ustedes con un caluroso aplauso de agradecimiento. Te animo a que compartas este mensaje. ¿Por qué? Porque hoy, a partir de esto, del mensaje de hoy en adelante, usted va a aprender cómo aplicar un concepto que ha sido sumamente descuidado, incomprensible para la iglesia, y que cuando nosotros hablamos del mismo, la gente tiende como que a confundirse un tanto, porque no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de mensajes que está dirigido a que nosotros podamos ser agentes de cambios. Y no es agentes de cambio con la unción, sino agentes de cambio con nuestra responsabilidad. Y de eso se trata, que nosotros podamos vivir alineados a la verdad de Dios. Hemos estado hablando de la justicia de Dios, y una de las cosas que hemos visto es que la justicia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros hemos entendido, de que es el asunto de la salvación. Lastimosamente, la iglesia desconoce mucho lo que es vivir conforme a la piedad, o vivir de tal forma en que nosotros hagamos lo correcto por nosotros y por las personas que están cerca de nosotros. Y esto es una responsabilidad que nos corresponde a todos nosotros, porque en la medida en que nosotros arreglamos el mundo de otras personas, el Señor se encarga de arreglar nuestro mundo. Y eso lo vemos desde un principio. Dios le dio la responsabilidad a Adán de trabajar este mundo, y mientras Adán trabajaba este mundo, el Señor se encargaba de trabajar el mundo que debía de tener Adán. Pero de eso vamos a hablar después. Así que es necesario que tengamos una perspectiva más bíblica, más centrada en lo que Dios habla, en lo que Dios quiere, en lo que Dios espera, para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Y Job fue un especialista en esto. Si hay algo que nosotros debemos de buscar hoy día, es que nosotros nos convirtamos en especialistas, en expertos de la justicia. Fíjense que hay preparaciones académicas, certificaciones, experto en redes sociales, experto en comunicaciones, experto en no sé qué cosa. Pero no tenemos una certificación que diga que alguien es experto en la justicia. Y Job dice: mi justicia yo la tengo agarrada de tal forma que yo no la voy a ceder en lo más mínimo. Y eso va a garantizar que mi corazón no me reproche, ni mi conciencia me tenga algo que decir con respecto a los días que yo voy a vivir. Esta otra versión dice: me aferré a mi justicia, y dice: yo no la voy a soltar. Y el original concluye diciendo: no me va a reprochar mi corazón mientras yo viva. ¿Por qué? Porque esta es la declaración que Job nos está haciendo a nosotros en el libro de Job, capítulo 27, el versículo 6. Y como te mencioné hace un momento, yo creo que si a usted le preguntan y usted presenta su currículum vitae, su hoja de vida, dicen en otros países, nosotros podemos presentar la experiencia laboral que hemos tenido. Y hoy yo me hacía esta pregunta: si el cielo nos pidiese a nosotros nuestra hoja de vida, nuestro currículum vitae de nuestra vida espiritual, ¿qué pudiéramos poner nosotros en ese currículum? Vamos a pensar en eso. ¿Qué pudiéramos poner en ese currículum, en esa hoja de vida en la cual nosotros nos
hemos desempeñado o nos hemos vuelto expertos o especialistas en algo. Y como les estoy mencionando y como les presento ahí en pantalla, nosotros somos expertos en hacer muchas cosas. Algunos en cocinar, algunos en hablar, algunos en crear problemas, algunos en meterse en problemas, no sé. La cosa es que somos expertos en algo, pero la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿usted será conocido en el cielo porque es un experto en hacer justicia? Como parte de su preparación básica, el cielo pudiese responder o decir que usted es un experto en hacer justicia. Si yo lo quiero aplicar de una manera más espiritual para que usted me entienda, ¿usted pudiese ser considerado un justo? Porque justo no es un perfecto, justo es un imperfecto que quiere y promueve la perfección o la calidad de vida que Dios promete a cada ser humano. ¿Qué es un experto? Esta definición la tomé de un grupo de profesionales que se encargan de hacer ciertos estudios. Y ellos dicen que un experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, de una técnica o de una habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le da a la persona, mire las palabras claves, la autoridad y el estatus ante las demás personas o sus pares sobre una materia en específico. Fíjense que la Biblia dice en el libro de Isaías que el mundo es sostenido sobre las bases de la justicia. Y de esa palabra justicia, cuando usted estudia y usted, ¿verdad?, comprende un poquito de numerología bíblica, esa palabra justicia que usted encuentra en el libro de Isaías, literalmente expresa el número 36. Y de ahí sale la idea, y se sustenta con muchos versículos más, que el mundo constantemente está balanceado con 36 justos que lo sostienen. Estos justos están en una constante relación con Dios y gracias a ellos Dios no ha destruido o Dios no ha dañado o consumado la obra del mundo, porque la justicia previene cualquier desgracia o cualquier situación contraria. Lo que pudiese yo decirle a ustedes que existen personas que han desarrollado una capacidad para detectar la forma o la manera en que ellos pueden agradar ¿a quién? A Dios. Quiero una vez más hacerte esta pregunta. Si usted va ante el cielo y te están pidiendo tu hoja de vida o tu carta de presentación, ¿se pudiese decir que usted es un experto en la justicia? ¿Y por qué le digo que si nosotros somos o no somos expertos en la justicia? Porque el profeta Miqueas, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice a nosotros qué realmente es lo que Dios espera de ti y de mí. Y el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: hombre, Él te ha declarado o te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué requiere de ti Dios? ¿Qué requiere de ti el Eterno? Y mire lo que dice la palabra del Señor. Me disculpa que no lo puse en negrilla para resaltar eso, pero dice: solamente hacer ¿qué? Justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente. ¿Con quién? Con Dios.
Mira las 3 cosas que el Señor pide de nosotros. Que nosotros hagamos justicia. Así que hay veces que la gente me dice, pastor, yo no sabía esto es para mí es nuevo. Estuvo siempre escrito ahí. Mateo 6:33, líder Chanira hacía referencia a esa porción escritural hace un momento. Y Jesús nos dijo a nosotros que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia. No dijo que la justicia era segundo, sino que estas 2 cosas debían de ser una prioridad. ¿Y cuál era la prioridad? Que nosotros buscáramos ¿qué? La justicia. El reino es la forma en que Dios gobierna. La justicia es la evidencia de cómo Dios gobierna en nosotros. Por eso cuando nosotros estamos diciendo, o como cantábamos hace un rato, establece tu reino en medio de nosotros, o en nosotros, o entre nosotros, nosotros estamos diciendo, nosotros necesitamos vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Porque les repito, cuando Jesús dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, lo que estamos diciendo es, yo quiero la forma en que tú gobiernas, pero yo quiero ser gobernado de la manera en que tú gobiernas. Yo estoy dando el control de mi vida. Así que hay 3 elementos que Dios nos ha dicho que son la base para que nosotros tengamos una buena relación ¿con quién? Con Dios. Y lamento decirle a los espirituales que ahí no dice absolutamente nada, ni de oración, ni de ayuno, ni de ninguna de esas cosas. Y con esto yo no estoy diciendo, ni dije ni diré que no hay que orar. Porque si hay alguien que nos enseñó lo que era una vida de oración, era Jesús. Pero vivía en justicia. Por eso lo que estamos diciendo es que Dios, lo mínimo que espera de ti y de mí, yo me voy a atrever a decir esto. Esto para mí, en mi opinión de lo que conozco, y muy pocas veces digo esto, y utilizo la expresión en mi opinión, pero lo sustento con la palabra del Señor. Él pide que nosotros como mínimo podamos producir un 30. Porque hay unos que producen a 30, a 60 y otros a 100 por uno. El 30 es esto. ¿Y qué es el 30? Que vivas o que hagas justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente. ¿Con quién? Con Dios. Por eso quiero compartir con ustedes el primer principio de esta enseñanza. Y el primer principio nos va a dejar muy claro a nosotros cuál es nuestra responsabilidad. Quien no vive en justicia jamás logrará tener las características propias o naturales ¿de qué? De su persona. ¿Y qué quiere decir el pastor con esto? Que toda persona que no vive haciendo justicia vive con una identidad falsa. Porque la justicia es lo que hace que cada uno de nosotros pueda desarrollar las características propias o naturales de usted mismo. Si yo quiero ampliar un poquito más este principio que les acabo de hablar a ustedes ahí, la justicia es la puerta para que usted y yo podamos descubrir nuestro propósito. Hace 2 años atrás, para este mismo periodo de tiempo, yo estaba enseñándole a ustedes una serie enfocada para que nosotros podamos entender lo que es tener una vida de propósito. Y yo les enseñé a ustedes que había que hacer lo bueno, lo correcto y lo servicial. Y eso bueno, correcto y servicial es nada más y nada menos que la justicia. Porque toda persona que vive conforme a la justicia de Dios hace lo bueno,
hace lo correcto y termina sirviendo. Por eso cuando nosotros no vivimos en justicia o haciendo justicia, jamás lograremos tener las características propias o naturales de cada uno de nosotros. Si te sientes perdido y no sabes cuál es tu propósito, hoy te estoy presentando el camino para que lo descubras. Y lo que te estoy diciendo es que hay que aprender a vivir en justicia. Mientras más lejos vivamos de la justicia, más incomprensible será la razón por la cual nosotros hemos venido a la tierra. Es ahí donde Jesús dice que se producen los vacíos existenciales. Es ahí donde Jesús dice que el ser humano se frustra y el ser humano no puede lograr la misión de vida que Dios le ha encomendado. Porque entonces, si ya nos dijeron qué hacer, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el problema? Porque no es que no sepamos, no es que no nos los hayan dicho. Por ejemplo, aquellos que son parte de Casa del Dios Altísimo desde el principio, no es que esto sea algo nuevo para nosotros, ya nos los dijeron. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el problema? Si yo le hago esa pregunta a ustedes, que ustedes me pudiesen decir rápidamente, a ver, rapidito, ¿cuál es el problema? ¿Qué? Que no lo queremos hacer, ¿qué más? El afán, ¿qué más? Vagancia, ¿qué más? ¿Qué más usted puede pensar? Si ya nos dijeron qué debemos de hacer, ¿por qué no queremos vivir en justicia? ¿Por qué no queremos hacer justicia? ¿Por qué no queremos amar la misericordia? ¿Y por qué no queremos caminar humildemente con Dios? ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted me dice? Vamos, use esas neuronas que están ahí, que se llaman, un concepto que se llama neuroplasticidad. Nosotros constantemente estamos ahí regenerándonos. Vamos, ¿cómo? Apatía. Y esa es la respuesta. Oye, te voy a dar los 10 puntitos de la noche de hoy. Aleluya. Un aplauso para Rishmari. Eso es. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque el problema es que muy pocos de nosotros nos hemos dedicado ¿a qué? A perfeccionarnos. Porque estas 3 cosas que Dios pide, hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios, requieren perfección. Por eso muy pocos se dedican a perfeccionarse. ¿Por qué? Porque este mundo interpreta, escuche bien, este mundo interpreta que vivir conforme a la justicia de Dios no es lo suficientemente atractivo. ¿Por qué? Porque ser un justo no es sinónimo de ser ni famoso ni bello, ni famoso ni lindo. Y todo lo que nosotros estamos viendo hoy día en el mundo en que nosotros nos desenvolvemos está dirigido hacia eso. Si no eres lindo, pues por lo menos sé famoso. Y si no eres famoso, pues entonces agárrate ¿de qué? De la belleza. Pero, ¿y qué nos va a pasar a aquellos que no somos ni lindos ni famosos? Exactamente. ¿Por qué? Porque el problema está en que nosotros no hemos dedicado nuestra vida ¿a qué? A perfeccionarnos. Por eso comencé con esta expresión o esta introducción. Nos hemos vuelto expertos en hacer muchas cosas, pero no nos hemos vuelto expertos en hacer justicia. Mi gente, si yo no hago justicia y yo no sé hacer justicia, quiero decirles que nosotros, tanto la iglesia como el mundo, nos hemos vuelto expertos en hacer nada.
Tanto así que yo estoy sorprendido en el ritmo de vida que va esta sociedad. Ya las universidades dan títulos por la gente no hacer nada. Para que este fulano se sienta bien. O sea, ya el esfuerzo de estudiar, leer, no, ahora tenemos que garantizar que la gente se sienta bien. Si Dios te pidió que hicieras justicia, si Dios te pidió que amaras la misericordia, si Dios te pidió a ti que caminaras humildemente al lado de Él, vuelvo y les digo, nos hemos desarrollado tanto y tanto y tanto en el mundo, que cuando nos toca relacionarnos con el mundo espiritual o con Dios, nosotros no sabemos cómo responderle a Dios. Es más, no sabemos cómo responderle al cielo ante la demanda de lo que Él pueda estar haciéndonos a cada uno de nosotros. Hablando, diciendo. Como bien digo, Rishmari, el problema está en la apatía. ¿Y qué es la apatía? La apatía es la negación o la ausencia de una buena o correcta reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que se supone que tú hubieses hecho eso y no lo hiciste. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque la apatía trabaja de la mano con la indiferencia. ¿Qué va primero, pastor? Bueno, te voy a explicar. Si vamos a hablar en términos filosóficos o en términos reales, lo primero es la indiferencia y después la apatía. Porque en la indiferencia yo niego tu existencia. ¿Cómo yo niego tu existencia? Tú estás ahí y no me importa. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Saben cómo Jesús le llamó a eso? Asesinato. Que tú estás ahí y yo no estoy haciendo absolutamente nada para reconocer que tú estás ahí. Eso se llama indiferencia. Y la apatía es cuando yo vivo voluntaria o involuntariamente como un ciego. ¿Y cómo yo sé que estoy ciego? ¿Cómo yo sé que vivo de manera apática? Hay dos síntomas que usted le tiene que prestar mucha atención. ¿Cuáles son, pastor? Ahí se los puse. El primero, la irritabilidad, y el segundo, la agresividad. Dime cuán irritable estás. Enciende rápido, papito, mamita, hay problemas con la justicia. ¿Y por qué te digo eso? Porque la justicia viene a hacer todo lo contrario. La justicia viene a ¿qué? A templar ¿qué? El carácter, a moldearlo. Una persona justa va a buscar otra posibilidad. No va a cerrar las posibilidades. Cuando yo vivo en injusticia, inmediatamente me cierro. ¿Cuántos se acuerdan de que yo les hablé precisamente de esto a ustedes hace un tiempo atrás? Y eso es lo que yo le llamo el síndrome del moriviví. Son personas que usted los toca y se cierran. O sea, usted no hizo nada, solamente los tocó y se cerraron. Si tú te cierras, ¿qué posibilidad hay de que lo puedas recibir? Ninguna. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo no quiero, no me hace falta. Y es tanto así que la Biblia nos enseña a nosotros, escuche bien, la Biblia nos enseña a nosotros que cuando nosotros vivimos en apatía, eso afecta a nuestra personalidad. Usted no es la persona que tiene que ser. Por eso fue que le dije hace un momento dado, en mi primer principio, que quien no vive en justicia jamás logra tener las características propias o naturales de sí mismo.
Yo estoy viviendo en una identidad que no me corresponde. Así que lo primero que va a pasar es que se va a afectar ¿qué? Mi personalidad. ¿Y cómo yo sé que se va a afectar mi personalidad? Porque, número uno, mi manera de actuar cambia. Número dos, mi manera de pensar cambia. Y número tres, mis emociones cambian. Ya yo puedo ver al necesitado y ya el corazón ni se me mueve. Ya puedo saber el problema y ya me da igual. Porque justamente eso es lo que hace que la apatía. Mi gente, para que usted entienda qué es la apatía. La apatía es la forma silenciosa. Escuche esto que le voy a decir. La apatía es la forma silenciosa en que la maldad nos va adormeciendo. La apatía es la anestesia que usa la maldad. Porque usted dice, yo no estoy haciendo nada malo. Yo soy una persona buena. Pero ¿a quién le hace el bien? Si eres tan bueno, la pregunta es ¿a quién le hace el bien? Yo no le niego, yo no le hago el mal a nadie, pero la pregunta es ¿y a cuánto le hace el bien? Porque el problema no es lo que dejaste de hacer. El problema está en lo que debías de hacer y no lo haces. Por eso es que nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar y nuestra manera incluso de sentir queda totalmente ¿qué? Distorsionada. Así que la maldad no aparece así como que mira, vete y haz tal cosa, ve y haz esto así, habla así. No, te pone una anestesia y te va adormeciendo la conciencia lentamente, que no te das cuenta que estás practicando la maldad al negarle un bien a quien lo necesita. Dígale a la persona que está a su lado, hoy necesitamos despertar. Otra vez, dígale, hoy necesitamos despertar. No te duermas. ¿Y por qué debo de despertar? No sé si decirles que esto es un principio, no sé cómo decirle. Ahí solo escribí. Usted agárrelo como pueda. Si usted y yo no eliminamos lo injusto de nuestra vida, la injusticia de cada uno de nosotros, ¿sabe lo que va a pasar? Usted la va a atraer. No hay tal cosa como le dije hace un momento, que usted piensa, no, yo no le hago mal a nadie. Pero la pregunta es, una vez más, ¿y a cuánto le haces bien? Porque si usted no elimina la injusticia, ¿sabe lo que pasa con la injusticia? Usted la va a atraer. Y la Biblia dice que cuando usted atrae la justicia, usted vive en esa maldad, la injusticia es castigada con juicio. Ahora, si yo tomo esa misma declaración y la invierto, yo puedo decir que si incorporas la justicia, ¿qué va a hacer? La va a atraer. Y vivir en justicia, conforme a lo que dice la palabra de Dios, es recompensado con una vida de bien. Ya yo les enseñé a ustedes en el pasado congreso de hombres que ustedes escucharon. Lo que Satanás quería era que el hombre perdiera el concepto de hogar. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Quiero que trabajes la tierra, quiero que la labres. Esto de trabajar la tierra, esto de labrar la tierra, de cuidar o guardar el jardín, era la responsabilidad de practicar la justicia. Escuche bien, no había pecado, no había maldad, y ya Dios le estaba diciendo al hombre, yo te estoy dando la responsabilidad de practicar y de vivir la justicia, porque todo lo que Dios hizo era ¿qué? Bueno. Pero le dijo al hombre, todo lo que entregué en tus manos era bueno y tú lo puedes
mejorar. Tú lo puedes perfeccionar. Tú lo puedes potencializar. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre, y eso es lo que Dios le está diciendo a casa del Dios Altísimo, y le está diciendo a todas esas personas que nos están viendo en esta hora. Dios nos está dando la responsabilidad de maximizar, de potencializar aquello que Él nos ha confiado. ¿Por qué? Porque yo no quiero vivir en juicio. Digo, yo no sé si usted quiera vivir en juicio, pero yo no quiero vivir en juicio. Yo lo que quiero es vivir todo lo contrario, en la misericordia de Dios. Pero la Biblia dice que son bienaventurados los misericordiosos, los que hacen misericordia, porque ellos recibirán ¿qué? Misericordia. O sea, yo atraigo aquello que yo hago. Tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia. La iglesia habla cosas que no hace. Hablamos de un Jesús que sana, pero nosotros no sanamos. Hablamos de un Jesús que liberta, pero nosotros no libertamos. Y usted va a escuchar constantemente a la gente con este planteamiento que hoy en día se ha vuelto un refrito constantemente. En sí, yo estoy concentrándome, pastor, no me desanime, porque tú sabes que lo que estoy haciendo es trabajando en esto. Es que tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Y como tú eres lo que haces, tú tienes que contemplar aquello que tú estás haciendo en el día de hoy y comenzar a ver que Dios te está presentando una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para vivir días totalmente distintos. Para vivir días, escuche bien, que serán inolvidables para ti y para los tuyos. Yo insisto en decirle esto una y otra vez. Mientras en Sodoma y Gomorra se escuchaba gritos y destrucción, y había humo, y había peste, y había muerte, en la tienda de Abraham habían ángeles anunciando el cumplimiento de la promesa de Dios. Era, escuche bien, era el mismo mundo, era el mismo día, en circunstancias totalmente distintas. Así que yo quiero que usted entienda que lo que el mundo predice, que lo que los noticieros dicen, no es ni será la realidad de lo que Dios hará en tu vida. Por eso la Biblia dice: no he visto justo desamparado, no he visto. Ni su generación que pueda ¿qué? Mendigar ¿qué? Pan. Porque esa justicia que usted hace en el día de hoy le hereda a sus hijos la provisión que necesitarán en el día de mañana. Tus hijos no tendrán falta de ningún bien, porque Dios será su pastor. No le hará falta de nada. No tendrán falta de ningún bien. El Señor les proveerá, el Señor les suplirá. Así como dice su palabra, conforme a sus riquezas. ¿En qué? En gloria. Hágase esta pregunta: ¿qué es lo que estoy atrayendo a mi vida? ¿Qué he decidido atraer? Para aquellos que todavía están como que medio indecisos, todavía no estoy convencido de esto de la justicia. Vamos a ver lo que dijo el sabio de los sabios, Jesús, Mateo 25. Entonces Jesús les dijo a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación. ¿De qué? ¿Tú escuchaste eso? No existías y ya Dios tenía eso preparado para ti.
todo estaba preparado, todo estaba listo. Mira lo que dice el versículo 35. Porque tuve hambre y me diste ¿de qué? De comer. ¿Cómo se llama eso? Justicia. Abriste tu mano. No retuviste la semilla, no retuviste el alimento. Tuve sed y me diste ¿de qué? De beber. Fui un extraño y me recibiste. Mientras más miedo le tenemos al extraño, más miedo le estamos teniendo a la posibilidad de ser visitados por ángeles. Porque la Biblia dice que sin saber hemos hospedado ángeles. Fui un extraño y me acogiste. Estuve desnudo, dijo Jesús, y me cubriste. Enfermo estuve, pero ven acá un momento. Si este es el dueño de todo, ¿cómo es que me está diciendo a mí que tuvo hambre, que tuvo sed, que fue un deambulante, que estuvo desnudo, que estuvo enfermo, que estuvo preso? Y ellos le preguntan: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te acogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? Versículo 39. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo Jesús les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos, aún a los más pequeños, aún a los que no tienen notoriedad, dijo Jesús, lo hiciste conmigo. ¿En dónde está la clave entonces? La clave está en que yo despierte de la apatía. Ahí está todo. Que yo entienda que el Señor quiere que yo viva conforme ¿a qué? A la justicia. Esa palabra justos ahí en el griego literalmente significa aquellos que tienen la justicia como principio de vida, como parte de sus decisiones y de sus acciones. ¿Cómo les llamó Jesús? Versículo 37 para que lo vea. Justos. ¿Y qué es lo que te hace justo? Cuando te sigues vaciando de ti para llenarte de Él. Cuando te vacías de tu agenda personal para tomar la agenda celestial. Por eso Jesús les llamó ¿cómo? Justos. Aquellos que tienen la justicia como principio ¿de qué? De vida. Como parte de sus decisiones y como parte ¿de qué? De sus acciones. Hay una coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hablo y lo que hago. ¿Por qué? Porque vivo conforme a la justicia de Dios. Hoy yo tuve una experiencia muy bonita. Estaba en un lugar haciendo una gestión y llegó este único, maravilloso, extraordinario papá, porque tiene todos esos calificativos. Un señor como de aproximadamente algunos 45, 50 años. Anda con su hijo autista.
Y tú sabes que en este mundo que estamos viviendo, tú no sabes si la gente está gritando porque hay un tiroteo, Repentinamente entra este joven como de algunos 25, 26 años, ¡pra! Abre la puerta y entra gritando. Todos nos quedamos como que ¿para dónde hay que correr? Pero cuando yo lo vi, que él siguió brincando, yo dije, está bien. No está pasando nada. Vi a dos señoras que se abrazaron y una le dijo a la otra, perdóname si este es el último día de nuestra vida. No, en serio, que estamos viviendo. O sea, honestamente yo dije, pasó algo malo, hay un tiroteo, no sé, una cosa de esta. Algo malo está pasando. Y después entra el papá entre sonrisa y bochorno. Como que, buenas tardes. ¿Vieron a mi nene por ahí? Yo le dije, sí, lo acabamos de ver. Y lo acabamos de conocer también. Y el niño gritaba. Y cuando llegó el niño, se acerca donde su papá, le da un beso y un abrazo. Y era necesario que usted viera la cara de satisfacción que tenía aquel papá cuando aquel niño, porque tengo que decirle que es un niño, fue y abrazó a su papá y le dio su beso. Siguieron haciendo todas las diligencias. El niño seguía gritando y corriendo de lado a lado. Y todo el mundo se quedaba como desconcertado, porque en la medida en que iba llegando la gente, el que no lo había visto, pues se asustaba como que, ¿qué está pasando aquí? Ante los ojos nuestros, el niño tiene un comportamiento errado y equivocado. Ante los ojos de su padre, el niño tiene el comportamiento correspondiente a la situación o necesidad que tiene él. ¿Y sabe lo que me dijo Dios? Así soy yo con ustedes. Cuando ustedes llegan a los lugares, la gente los da por locos. La gente los da por equivocados. La gente los da por errados. Pero ¿tú viste lo que hizo ese papá? Que a pesar de sentir vergüenza con todo y eso, le abrazó y le besó porque era su hijo. No le va a decir, ese es para allá. Después que me ha hecho pasar esta vergüenza, sigue siendo su hijo. A pesar de todas las vergüenzas que le hemos hecho pasar al Señor, Él como quiera te sigue diciendo, dame el beso. Tú sigues siendo ¿qué? Mi hijo. La justicia es necesaria. Dios nos dijo a nosotros, ya yo te dije lo que es bueno, ya yo te dije lo que debes de hacer. Y debes de hacer justicia, amar la misericordia y debes de caminar humildemente conmigo. Eso fue lo que Dios nos dijo a nosotros. Proverbios 14:34 dice, la justicia. ¿Qué hace la justicia? Engrandece ¿a quién? A la nación. Pero el pecado es afrenta ¿para quién? Para los pueblos. ¿Tú viste eso? La justicia tiene la capacidad de ¿qué? De engrandecer. La justicia tiene la capacidad de transformar, de hacer algo inservible a algo totalmente funcional y servible. Útil. Esa palabra engrandecer es muy interesante, porque esa palabra engrandecer significa elevarse. Si tú miras bien el versículo, voy para atrás otra vez, no se preocupe que va a escribir ahora. La justicia engrandece a la nación
La nación no es un canto de algo. La nación son gente. Y Salomón nos está diciendo algo que aprendió de su padre. La justicia, cuando alguien la practica, hace a la persona más elevada. Lo hace crecer no solamente como individuo, pero también lo hace crecer como ¿qué? Como un agente espiritual. Porque esa palabra engrandecer literalmente significa que elevarse, estar en un plano más alto. Cada vez que yo hago justicia, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy subiendo. Cada vez que yo hago justicia, ¿qué yo estoy haciendo? Elevándome un poco más. O sea, mi hermano, yo me estoy ¿qué? Santificando. La palabra engrandecer también significa desplazarse hacia arriba. O sea, yo tomé la decisión que en lugar de ajustarme al sistema de este mundo, lo que estoy haciendo es subir al nivel de aquello que Dios espera de mí. Subir al nivel de aquello que Dios ha hablado sobre mi vida. Mire qué interesante, la palabra engrandecer significa autoexaltación. O sea que toda persona que quiera promoverse, que no es malo, que toda persona que quiera desarrollarse en la vida, Salomón te está diciendo, la clave está ahí. La justicia te engrandece. La justicia te desarrolla. La justicia te potencializa. La justicia hace de ti una mejor persona. Y mire esa última definición. Engrandecer significa hacer crecer. O sea, que usted puede desarrollar habilidades, capacidades que usted tenía y que incluso aquellas que usted jamás pensó que estaban a favor suyo, ahora usted las va a poder utilizar. Como le he dicho muchas veces, no era para ti, pero ahora es tuyo. Y como ahora es tuyo, yo quiero decirte que quien te lo dio fue Dios. ¿Y sabes qué? Que no hay quien te lo pueda quitar. Vamos, y el aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Porque el Señor recompensa la justicia. Si la injusticia merece castigo, la justicia merece recompensa. Y la recompensa es que usted viva una vida como en Edén, como Dios lo prometió. No quiero abundar en esto, porque eso es lo que voy a hablar este próximo sábado. Quiero leerles rápidamente algo que escribió alguien que sabe más que usted y que yo. Y este hombre habla de los beneficios de la justicia, un gran maestro. Y él utiliza el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 1, y dice: así dice el Señor, preserven el derecho, o sea, la justicia, y hagan justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia, dice Dios, será revelada. Otra vez, lo voy a decir. Así dice ¿quién? El Señor. Así que yo me la voy a creer completita, porque lo está diciendo quien no miente, quien no falla. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice: preserva el derecho y el hacer justicia. Porque Dios dice: mi salvación. ¿Cuál es la palabra salvación en hebreo? Mi prosperidad, mi sanidad, mi transformación, mi cambio, todo eso está por llegar, y mi justicia para ser revelada, o sea, mi recompensa. Y este hombre dice que en base a este versículo, dice él, que Dios ha diseñado 10 entidades fuertes en el mundo, y que el principio es, escuche esto, el principio es que una es más fuerte que la otra. Repito, Dios creó 10 entidades en el mundo y una es más fuerte que la otra. Dice,
Y miren esto, escuchen. Déjame ir un momentito para atrás. Para que cuando lo diga alguien por lo menos diga, ah, ok. Ahí está. Una montaña, dice él, es fuerte, pero el hierro, que es más fuerte, la rompe. El hierro es fuerte, pero el fuego la derrite. El fuego es fuerte, pero el agua lo apaga. El agua es fuerte, pero las nubes la soportan. Las nubes son fuertes, pero el viento las dispersa. El viento es fuerte, pero el cuerpo humano lo soporta. El cuerpo humano es fuerte, pero el miedo lo rompe. El miedo es fuerte, pero el vino lo disipa. Por eso es que la gente, ya tú sabes, el vino es fuerte, pero el sueño lo ahuyenta. Y termina él diciendo, y la muerte es más fuerte que todos ellos. Pero la justicia salva a cualquier persona de la muerte. Vamos. No, mi hermano, usted acaba de escuchar algo poderosísimo. No, vamos, fuerte ese aplauso con celebración y victoria, porque Dios te dio el arma más poderosa. Para los que me están mirando raro, ¿dónde dice eso en la Biblia? Montones de lados en la Biblia, pero te voy a leer un versículo. Proverbios 10:2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. ¿Por qué usted cree que el pastor le dice, estás en ese problema, vete ya a justicia? Pero como le dije, usted trabaja para el día bueno y el día malo. No es lo que tú dices, vuelvo y te repito, es lo que tú haces. Más poderosa que el hierro, más poderosa que el viento, más poderosa que el fuego, más poderosa que el agua, más poderosa que cualquier cosa. Y Dios te dijo, si tú lo haces, es lo único que yo te estoy pidiendo. O sea, que Dios mismo te está diciendo a ti, yo te hice a ti, te diseñé de tal manera para que tú puedas ser inquebrantable. Tú eres a prueba de cualquier cosa. Por supuesto, si haces justicia. Termino con esto. Job capítulo 8, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios, si con diligencia buscaras a Dios e imploraras la gracia del Todopoderoso, si fueras limpio y recto, o sea, justo, ciertamente ahora, ¿sabes lo que haría Dios por ti? Vela por ti. ¿Y tú sabes qué es lo mejor que dice la palabra de Dios? Que no se duerme el que te guarda. Cuando vives en justicia. Y no solamente dice él que él vela por ti, sino que restauraría la morada
que en justicia mereces. Y dice, aunque tu comienzo haya sido insignificante. ¿Tú viste lo que el Señor dice? No es tu título lo que te va a llevar a la posición. Y vuelvo y le digo para los que se ofenden, si hay alguien que tiene título en este lugar, soy yo. Y no hablo de ellos, pero les digo que ninguno de ellos me posiciona para lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra de Dios, versículo 7, aunque tu comienzo haya sido insignificante, tu porvenir se engrandecerá. ¿Cómo? ¿Cómo? Y usted lo puede decir de esa misma manera. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Tu porvenir será? Vamos a decir grande. ¿Está bien? Para que después no me termine diciendo vosotros, vuestro, todas estas cosas así que repentinamente nos dan a nosotros. Tú preocupado por lo poco que tienes hoy y Dios te dice, si tú no sabes que la justicia te aseguró todo para mañana. ¿Cómo vivió José? ¿Cómo vivió José? Preso. ¿Cómo vivió José? Mal. Y uno de los subtemas que voy a tener dentro de este subtema es cómo la justicia te hace inquebrantable. La justicia, porque si hay algo que yo quiero que usted entienda es que aunque ser justo trae recompensa, ser justo es sinónimo de ser atacado. Porque ya te dije a ti que ser justo no es ser popular. ¿Por qué usted cree que en nuestras iglesias no se habla de esto? Porque eso implicaría que yo tengo que salir de la silla a servir en mi comunidad, en la congregación en la que yo estoy. No es que ahora estoy buscando excusas para acomodarme y no hacer nada. Porque Jesús dijo, estuve enfermo y me viniste a ver. Estuve preso y me acompañaste. Estuve desnudo y me vestiste. Tuve sed y me diste de beber. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Y en dónde fue eso? Eso fue en tu comunidad. Eso fue con tu gente. Eso fue en tu trabajo. Eso fue en la universidad. Eso fue con los compañeros de trabajo. Eso fue en el lugar donde tú estabas. La única cosa que nos resta hacer es despertar. ¿Despertar qué? Nuestra conciencia. Y entender que no necesitas ser demasiado inteligente ni demasiado sabio. Que no necesitas tener padrinos. Que no necesitas tener palas. Que no necesitas tener gente que te abra el camino. Dios te dio lo que te hacía falta. Hombre, Él te ha declarado, Él te ha dicho lo que es
bueno. ¿Qué requiere de ti Dios? Solamente hacer justicia. No sé si ustedes se dan cuenta, pero me gusta hablar del tema. Y me gusta porque veo el resultado de esto. Y me gusta porque sé que es la forma en que Dios obra. Y Dios te dice, lo único que te estoy pidiendo es que hagas la justicia, que ames la misericordia. Y que camines humildemente con Dios. Qué bien por los predicadores que están ungidos, que presumen que caminan con Dios. Pero los justos, y déjame ir para atrás. A la gente le gusta más el predicador o la predicadora que ungido y que te lo dice, porque tú lo admiras por eso. Pero dime a cuántos justos sigues. Porque el justo no presume nada. No fue que Enoc caminó con Dios. Fue que Dios caminó con Enoc. Y la Biblia dice que Dios se lo llevó porque era suyo completito. Una cosa es que la unción te posicione, te exhiba y te vuelva famoso, a que Dios mismo te exhiba y te vuelva famoso. Muy distinto. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, camina humildemente conmigo. Y cuando tú aprendas a caminar humildemente conmigo, entonces yo te voy a presumir a ti con los demás. Y yo diré, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Celebre que el Señor nos ha dado el arma más poderosa